en este camino llamado vida, ¿no? Así que reitero, ¿no? Y me siento muy agradecido porque además me conecté apenas hace un minuto, justamente escuché a una persona, a una compañera ahí eh, compartir de forma muy auténtica, ¿no? Se escuchaba su angustia al decir, tengo miedo de vivir, tengo miedo de morir, tengo miedo, ¿no? Y creo que como una de las emociones principales, ¿no? Básicas, primarias que tenemos, también es una de las más complejas de entender y de aterrizar. Por tanto, reitero y agradezco esta invitación acerca de todos estos temas y lo que sea que yo pueda sumar justamente en aras del crecimiento y desde este sentido totalmente humanista. El miedo no es otra cosa, para o entenderlo de una forma muy simple, una emoción que nos va a mantener resguardados en una zona segura, por decirlo así, de forma muy simple. ¿A qué le vamos a llamar o qué vamos a definir como una zona segura? Aquella que garantice y que esté sentido a uno de los aspectos e instintos más básicos, también primitivos y primarios que tiene el ser humano, que es el instinto de supervivencia. Sí, señores, por más que nos hayan contado la película de que somos superhéroes, una superespecie, un algo más allá que nos diferencia de otras especies, no somos más que una especie superviviente, ni más ni menos. La supervivencia o la sobrevivencia humana representa uno de los grandes conflictos y mayores principios de la angustia de un individuo, de un sujeto, de las personas. Entonces, cuando preguntan acerca de este miedo, de la codependencia, de todo eso, no es más que entender que al final nosotros estamos buscando siempre mantenernos en una zona que nos mantenga seguros y que nos parezca mantenernos o garantizando nuestra propia supervivencia. Psíquicamente estamos estructurados así y de alguna manera el miedo lo que nos va a hacer es mantenernos resguardados en esa zona que, reitero, no importa cuán buena o mala, y aquí yo quiero invitarlos a que le quitemos el sentido de lo bueno y lo malo, en lo que nos va a llamar la moralidad del bien y el mal, ¿no? Esto no, aquí no estamos para poner juicios de valor a las cosas, sino para entenderlas de forma profunda. Entonces, más allá de decir, esta situación es buena o esta situación es mala, al final lo que sí redunda o va a decirnos esta situación a la cual nos tememos alejarnos es que es nuestra situación segura. Por tanto, estamos buscando garantizar uno de las primeras necesidades que tenemos que usar los humanos, que es nuestra supervivencia. Por tanto, el miedo lo que nos va a hablar siempre va a ser de este guardián que va a funcionar como una alerta y nos va a mantener en una zona segura. Es no arriesgues, no te atrevas, no te salgas de lo ya conocido, como dice y reza el dicho y el sabio refrán, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Así exacto, palabras más, palabras menos. Entonces, entendamos que parte de la naturaleza y siempre inicié esta plática entendiendo qué es ser humano, qué es ser humano y qué vamos a entender como la naturaleza humana. La naturaleza humana per se va a significar, y perdón que lo va a decir con estas palabras, porque además no estoy tratando aquí de crear un espacio de revictimización, sino realmente entendiendo por la profundidad la naturaleza humana es sufrimiento. El primer evento traumático que tenemos todos como individuos y como seres humanos va a ser el momento de nacer, el momento de la separación, el momento de que venimos a este mundo, somos arrojados desde un lugar que estaba totalmente cálido, calientito, que era el vientre de nuestra madre, somos arrojados a un mundo donde ahora tenemos frío, tenemos que respirar, tenemos que solicitar ser provistos de algo, ¿no? Afecto, comida, en fin, necesitamos de un aire, reitero, para poder respirar y sobre todo para hacer esta que es básicamente, que es sobrevivir, ¿ok? Toda especie en este planeta, toda especie en este espacio es sobreviviente y frente a todo entorno amenazante y desafiante, pues va a generar mecanismos de defensa que nos van a ayudar en la supervivencia o la sobrevivencia de nuestra vida, ¿no? En este sentido, en este caso. Entonces, entendiendo esto y poniendo esto como planteamiento básico, ¿no? Como básico, muchas veces a mí me llaman, ¿no? Me llaman para poder explicarle esto. Oye, porque tú que eres torero, tú debes de tener las herramientas y tú que fuiste torero y que te enfrentaste a 20,000 toros y entonces tú que fuiste torero y entonces tú sabes cómo confrontar el miedo. Yo quiero
quiero decirles esto. El miedo nunca se va. El miedo nunca se apaga. El miedo siempre va a estar ahí. El miedo no hay manera que podamos quitárnoslos y arrancárnoslos del espacio de nuestra existencia, porque el miedo forma parte de algo que nos va a constituir psíquicamente hablando. Entonces, muchas veces me preguntan, es que ¿cómo me quito el miedo? Doctor, ¿cómo puedo hacer para no tener miedo? A lo cual, pues, spoiler alert, ¿no? Tengo que decirles esto y perdón que lo diga así, ¿no? No hay manera de quitarnos el miedo. El miedo nunca va a desaparecer. Sin embargo, sí podemos construir herramientas, podemos ir llenándonos, ¿no? de ciertos factores, ciertas virtudes que nos van a ayudar a confrontar y enfrentarnos a nuestros miedos de una forma mucho más resiliente, quizás puede ser la palabra, y entonces poder justamente enfrentar y confrontar lo que sea que nos esté desafiando y que esté retando, ¿no? Todo nuestro instinto de supervivencia. Acabo de pasar a un tema trascendental, que es el sufrimiento humano, ¿no? El sufrimiento humano no nos va a decir más que no tiene que ver con una disfuncionalidad. Muchas veces y muchas corrientes nos hablan, ¿no? Del sufrimiento y de nuestros mecanismos de cómo nos defendemos a ese sufrimiento como trastornos, ¿no? Hoy tenemos un libro así de gordo, ¿no? Que nos habla de todos los trastornos de la personalidad y todos los problemas, ¿no? Que nos llena desde una perspectiva de la hoy neo llamada salud mental, que antiguamente estos conceptos no se conocían hasta antes de 1980, ¿no? Que prácticamente la American Psychiatrist Association comenzó a formar los DSMs y estas cuestiones. Entonces, el sufrimiento, como bien dije hace un momento, es parte de la vivencia humana y no nos hace enfermos, no nos hace como tal seres que algo nos falla. Porque todos, al final de cuentas, todos nos estamos enfrentando a circunstancias, todos nos estamos enfrentando a desafíos y todos nos vamos a enfrentar al reto per se y traumático que es el vivir. El vivir representa un evento traumático y por tanto, cuando la vida se vuelve un evento traumático, pues todo, al final, todo se va a volver en un potencial peligro. Todo lo vamos a ver como un potencial peligro. Y entonces ahí, frente a todo este peligro, tomamos decisiones y tomamos determinaciones de cómo defendernos y cómo vamos a sobrevivir frente a este entorno que nos está retando y que nos está desafiando. Yo desde el toreo, ¿no? Como mucho tiempo lo practiqué, lo llevo a esta metáfora, ¿no? Imaginamos que la vida es un toro. Es un toro que sale ahí por la puerta de Toriles, que es la puerta como se llama, por donde salen los toros, ¿no? Y que te va a retar y que te va a desafiar y que te va a decir, a ver, papá, ¿de qué estás hecho? ¿No? ¿De qué te constituye para salirle, para enfrentarlo, para desafiarlo? Aquí, como yo lo he dicho muchas veces, pues mira, como torero profesional, pues en muchos momentos yo pude haber decidido no salir, simplemente resguardarme detrás de estas protecciones llamadas burladeros, ¿no? O definitivamente, pues a lo mejor, pues salir, pero ahí medio hacerle una faena y quitármelo de en medio porque, fui incapaz, ¿no? De sobreponerme al miedo que me generó ese reto y ese desafío. La gran diferencia aquí en la vida, queridos amigos, pues es que a la vida no le podemos rehuir. A nuestros retos, a nuestros desafíos personales, no nos podemos escapar de ellos. La vida no admite representantes, dice Jorge Bucay en uno de sus libros, ¿no? Y esto nos habla de que cómo, cómo rehuimos a algo que per se lo tenemos ahí delante todos los días. El abrir los ojos con esta nueva posibilidad de vivir, pues nos va a poner frente a ese reto y frente a ese desafío. Y donde la vida todos los días nos está preguntando y nos está cuestionando, ¿de qué estás hecho? ¿Qué te constituye? ¿Qué te forma? ¿Qué te mantiene de pie todos los días? Y pues sí. Efectivamente, este planteamiento genera mucho miedo. Genera mucho miedo. ¿Por qué? Porque eso nos va a poner en perspectiva justamente de qué estamos constituidos y construidos. Y aquí viene una de las partes más importantes, hablando psicológicamente y de toda la técnica psicológica. Lo que nos va a ayudar, ¿no? Lo que nos va a ayudar a enfrentarnos de una forma, ¿no? Como plausible a estas circunstancias, estos retos que la vida nos va a plantear absolutamente a todos como seres humanos, pues va a ser la forma en cómo hemos estado o cómo estuvimos estructurados.
¿Ok? Entonces, esto no lo digo yo, esto lo dice Freud incluso desde los inicios, cuando él comienza a hablar de las estructuraciones de la personalidad. Entonces nos dice, la estructuración de la personalidad es un tránsito que se va a dar a medida de que hayamos recibido, ¿no?, esta formación o este contenido, por decirlo de alguna forma muy simplista, reitero, no son las palabras de Freud, quiero hacerlo lo más coloquial posible para que lo podamos entender. Entonces dice, hay esta vida, digamos, que nos va a estructurar una vida sumamente estructurada, ¿no? Hablando de un padre, una madre, un contexto, ¿no?, que va a dar esta seguridad contenciosa, ¿no? Reitero, contenciosa desde el ámbito del contener, ¿no? Y que eso va a hacer que un ser humano, ¿no?, se llene de herramientas para que entonces estas herramientas me ayuden de una forma mucho más plausible a enfrentarme a la vida, a enfrentarme a todos los desafíos que representa vivir. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no estamos o no crecemos bajo estas condiciones aparentemente saludables, ¿no?, por decirlo así? Y entonces nuestra estructuración se vuelve endeble. Pareciera que no tenemos las herramientas, ni las cosas, ni las cuestiones que nos van a ayudar a enfrentar la vida. Es ahí donde entonces comenzamos a generar, comenzamos a buscar formas que vayan siendo muletas, bastones, que nos apoyen a defendernos frente a todo esto. Ahí es donde viene todo esto que me preguntaban hace un momento, los apegos. Dado que yo no cuento con las condiciones, o creo que no cuento con las condiciones, con las herramientas, con todo lo que debo tener para poder hacerle frente a la vida, entonces necesito de un algo del cual agarrarme para entonces transitar este difícil camino llamado vida. Necesito un objeto del cual agarrarme, del cual sostenerme y que a través de esto poder saber que estoy en una zona segura, que estoy en una zona estable. Y es ahí donde nacen los apegos. Es ahí donde nace esta necesidad de ser completado, porque además eso es lo que nos dice el mundo, ¿no? Todos los días nos dice, es que somos medias naranjas buscando nuestras medias mitades por ahí por el mundo, siempre haciéndonos ver y haciéndonos observar como seres sumamente incompletos que necesitamos completarnos a través de otros. Cuando vivimos bajo esta narrativa, es muy natural que hoy podamos decir que yo no puedo ser, yo no puedo vivir y yo no puedo existir si no tengo a ese otro del cual apegarme, porque entonces si te vas, evidentemente vas a desestabilizar mi mundo y eso me va a poner en un riesgo de sobrevivencia. Por tanto, mejor, y una vez más tomo esta base como referencia, ¿no? Mejor, pues aunque sea la situación más tóxica del mundo, pues prefiero estar ahí porque eso me está garantizando que con esta persona o frente a este apego estoy sabiendo navegar las circunstancias desafiantes que me está poniendo la vida. Y en el momento que se me va, porque hay algo que también tenemos que entender. Al individuo, el ser humano, no lo podemos objetizar. O bueno, sí podemos, pero en realidad no podemos. ¿Por qué? Porque hay cosas que no podemos controlar. Y otras cosas que no podemos controlar o que no tenemos la potestad de controlar es la voluntad del otro, señores. No podemos controlar la voluntad del otro. Y el otro está en todo su derecho, su decisión, ¿no?, de ocupar su libre albedrío como más lo quiera. Y el otro puede decir, güey, pues sabes qué, yo me voy a la fregada, ¿no?, en este momento, ¿no? Y tú ahí te quedas y desestabilizar por completo mi mundo. Entonces, esto se vuelve muy interesante. ¿Por qué? Porque entonces, bueno, supongamos que esta persona se fue, pero voy a crear un nuevo apego en otro lugar. Y quiere decir que al final lo que estamos haciendo, como también dice el sabio dicho y el sabio refrán, ¿no? Cambiamos de diablo, pero el infierno sigue siendo el mismo. Porque el conflicto no se resuelve en el cambiar de circunstancias, en el cambiar del entorno. El conflicto siempre se va a resolver en el momento que estoy dispuesto a resolver mi conflicto desde el lugar más importante donde debe resolverse, que es en el mí mismo. Por eso es tan importante el valor de la psicoterapia. Por eso es tan importante el valor de acercarnos a un profesional que nos ayude y nos acompañe a descubrir cuál es mi propio conflicto que viví desde que comencé a desarrollarme en la vida y por qué creo que hoy me observo como una persona incompleta que necesita de algo, ¿no? Y me refiero a cualquier sustancia, ¿no?, a cualquier consumo de cualquier sustancia. O sea, yo cuando me acerco a una sustancia es porque yo creo que necesito de esa sustancia para ser completado en un vacío de algo. Cuando tomo a otro, ¿no?, como mi objeto, en un apego hacia otro, entonces me apego de tal forma en la cual creo que ese otro, ¿no?, va a llenar ese vacío que necesita ser llenado. Pero los vacíos no los podemos ir llenando así, porque reitero, hay cosas que no podemos controlar y tan no las podemos controlar que
reitero, ¿no? Cuando estas cosas que son incontrolables se nos mueven y nos desestabilizan, entonces generan un caos tremendo en nuestra vida y en nuestro día con día. Generan un caos tremendo en el momento en que somos desestabilizados por este objeto del cual tomamos y del cual nos agarramos para poder dar sentido a nuestro conflicto interior. Entonces, esto es básico, es trascendental el poder asumirlo y poder entenderlo. Al final, tenemos que comenzar a aprender que nosotros somos intérpretes del mundo. Nosotros estamos interpretando el mundo. El mundo no es como es, el mundo no es una realidad. La angustia y el sufrimiento, la angustia y el sufrimiento es el retránsito de mis eventos traumáticos. Y ahora lo que tenemos que hacer, o que buscamos hacer constantemente es llenar esos eventos traumáticos a través de algo exterior, ¿no? Que venga a darnos sentido. Y por tanto, como la vida per se es traumática y creo que yo no tengo las herramientas para poder enfrentarme a ellas, entonces comienzo a desconfiar incluso de la vida misma. Comienzo a desconfiar, ¿no? De la vida, de mi entorno, de los otros, ¿no? De Dios incluso, ¿no? Comenzamos a cuestionar a Dios porque pues también Dios no sabe cómo garantizarnos un lugar seguro donde podemos vivir. Y entonces ahí es donde nos metemos en el gran conflicto, porque esto ya es un conflicto mucho más existencial, es un conflicto mucho más complejo, es un conflicto mucho más profundo, buscando afuera lo que sea que no podemos, lo que sea que no podemos complementar dentro de nosotros mismos. Y entonces estamos y vamos por la vida intentando y haciendo intentos vanos de volvernos a sentir seguros una vez más en la vida, no pudiendo encontrar ningún camino para lograrlo. ¿Y cómo es eso? A través de nuestras relaciones. Lo único que nos va a llevar a sentirnos en entornos seguros son nuestras relaciones. Pero ¿qué pasa incluso si también no tenemos las capacidades ni las herramientas para poder crear relaciones sanas, estables y de coexistencia? O sea, con contextos que sepan sostenernos. ¿Por qué? Porque una vez más, si estamos intentando todo el tiempo resolver el problema desde afuera y no desde el lugar principal que somos nosotros mismos, entonces eso hará que no tengamos tampoco las herramientas para poder generar contextos y relaciones sanas, por decirlo así, y no, perdón que ocupe el término salud, porque a mí el término salud también me hace mucho cringe, o sea, no, el término salud, el término normalidad me detona muchísimas cosas, ya que al final, ¿quién determina lo que es normal? ¿Quién determina lo que es sano, ¿no? En un mundo tan insano, o sea, al final de cuentas es una sociedad que no sabe lo que quiere, una sociedad que todavía no sabe ni lo que está buscando, es la que nos va a decir lo que es normal y lo que es normal. Y eso al final también va a crear mucho conflicto en nosotros mismos. Entonces, para no perderme y para no perder hilo en lo que estaba diciendo, cuando también no sabemos construir estas relaciones, hoy nos llena el mundo de este mensaje de amarte a ti mismo, de esta salud, de esta autoprotección, ¿no? Hoy pareciera que el mundo nos dice, fíjese lo que nos vende el mundo, ¿no? Diciendo, tú eres el bueno de la historia. El mundo y todo lo que te rodea es tóxico. Por tanto, amarte a ti mismo, ¿no? Este mensaje que hoy nos manda de hiperindividualismo, ¿no? Amarte a ti mismo representa el que fuera de mí, toda energía que no corresponda a la mejor versión de mí, a mi luz, a la que yo irradio y represento. Y por tanto, todo eso es tóxico. Y bendita sea la cosa, porque entonces, imagínate todo o el nivel de control que tendríamos que tener para que entonces podamos controlar al mundo entero y entonces el mundo entero se alinea a nuestro deseo y a nuestro capricho personal para que entonces ahora sí nuestra vida sea funcional. A mí, perdón, eso me parece absurdísimo, ¿no? Entonces, todo comienza desde nosotros, todo comienza desde la forma en cómo estamos también observando este mundo, en la forma en cómo nos estamos observando a nuestro entorno y los juicios que estamos poniendo sobre él. Esta angustia, o mucha de la angustia que vivimos, tiene que ver con la complejidad y que al final también nadie nos ha dicho o nos comentó que nosotros estamos interpretando el mundo. Nosotros no vemos el mundo de forma objetiva. Nosotros no vemos el mundo de forma tangible, limpia. Siempre estamos ocupando filtros, nuestra interpretación. Somos seres de interpretación. Y nosotros al estar interpretando el mundo, gente, estamos colocando, ¿no?, cualidades
o defectos al mundo que no corresponden al mundo en sí, sino que corresponden a nosotros mismos. Y esto es muy complejo. Esto es muy complejo, amigos. ¿Por qué? Porque entonces ahora sí es entender y poder invitar a entrar en un sentido de responsabilidad. Hace rato escuchaba también a esta persona que compartía, decía, me decía la madrina, ¿no? Y perdón, yo no desestimo el trabajo de los padrinos, lo que hacen, ¿no? No es que no puedas, es que no quieres. Y quizás sí, pero sabe, no todo trasciende la simple voluntad. ¿Qué pasa? Porque esto también lo tenemos que llevar, ¿no? A temas totalmente biológicos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando somos seres de hábitos también? Dentro de nuestra naturaleza somos seres de hábitos. Reitero, y esto no es una búsqueda de una revictimización, sino de un entendimiento de la forma en la que operamos los seres humanos, los individuos, ¿no? Cuando nosotros estamos tan habituados a una sustancia, a nuestros propios neuroquímicos, nuestros propios neurotransmisores. ¿A qué me refiero? Una situación de apego. Imagina, ¿no? Yo estoy súper apegado a mi pareja, ¿no? Tengo un vínculo súper tóxico de apego con mi pareja y tal y cual. Y entonces llevo 3, 4 años en esta dinámica tóxica, por llamarlo así, ¿no? Palabras simples. Entonces, mi cuerpo en esta dinámica ya ha estado durante 3 años generando neuroquímicos y neurotransmisores afines y habituados a esta situación. Cuando el cuerpo hace esto, literalmente hay procesos que ya trascienden la simple voluntad, porque esto ya retiene una memoria, por decirlo así, ¿no? Que me va a hacer buscar una y otra vez, de forma habitual, incluso inconsciente, la misma dinámica, porque es lo que está sosteniendo mi función química y mi función bioquímica. Incluso lo sabemos, en el consumo de sustancias, hay momentos en donde la sustancia ya está tan integrada en nuestra bioquímica que eso ya no pensamos con claridad, no pensamos, o sea, no hay manera de verlo de forma objetiva. Y eso trasciende nuestra propia voluntad, el querer o no querer. Vamos, esto es importantísimo entenderlo porque también esto nos va a dar herramientas para el acompañamiento a alguien así. O sea, no es solamente decir, es que no puedas, es que no quieres, no es que no quiera, es que mi bioquímica, ¿no? Mi constitución bioquímica ya me está pidiendo y demandando las sustancias que estoy generando con estas situaciones. Por tanto, todos lo sabemos y quienes han vivido una situación así, ¿no? Sabemos que posteriormente, cuando uno deja de tomar una sustancia, ¿no? Viene una crisis curativa que es la crisis de abstinencia. Y eso exacerba los síntomas. La crisis de abstinencia va a exacerbar los síntomas. O sea, reitero, esto estoy hablando de con el consumo de sustancia, que en este caso pues alcohol o lo que ustedes quieran, ¿no? O también incluso en el consumo de nuestros propios neurotransmisores. Cuando yo dejo de recibir esos mensajes bioquímicos en mi cuerpo los va a comenzar a demandar. Y al comenzar a demandar va a exacerbar los síntomas, va a generar malestares mucho más grandes, mucho más graves, mucho más complejos. Y eso va a hacerme pensar o creer que no me estoy curando, que me estoy poniendo peor. Y al pensar que no me estoy poniendo peor, tengo que recurrir una vez más a la sustancia. ¿Por qué? Porque tengo que paliar los síntomas que ahora además están exacerbados en la crisis curativa. ¿Sí? Esto es importante, reitero, entenderlo porque al final, cuando lo entendemos de forma correcta y podemos darle sentido, una vez más, repito, esto no va a ningún sentido de revictimización, de justificación, porque también somos muy hábiles para manipular los mensajes, somos muy hábiles para manipular las palabras y dirá, claro, ya con esto me justifico, ya lo entendí, ahora ya sé por qué hago lo que hago. No, se trata de cuando entendemos, entender es transformar, mi gente, entender es transformar. Y cuando entiendo y cuando sé, claro, claro, ahora ya entiendo lo que me pasa, entonces ahora estoy listo para ahora sí, de forma consciente, tomar nuevas decisiones. Así ya se va a poner en un lugar de la voluntad. Porque entonces, si yo ya sabiéndolo y entendiéndolo no tengo la voluntad de hacer algo distinto, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Esto va en sentido, y como decía hace unos minutos, para no nos desviarme el tema, nosotros no estamos viendo el mundo de forma objetiva, nosotros estamos siendo intérpretes del mundo y son nuestras interpretaciones lo que posteriormente lo vamos a llamar nuestra realidad y lo vamos a asumir como verdad todo aquello que pensamos del mundo. Y cuando nosotros estamos simplemente teniendo interpretaciones de mundos
totalmente agrestes, ¿no? Totalmente agresivos, totalmente desafiantes, totalmente violentos. Entonces, no hacemos otra cosa más que estarnos defendiendo y, como dije al principio de esta charla, ¿de qué? De la garantía o garantizar nuestro espacio de supervivencia, de sobrevivir en este entorno llamado vida, llamado desafío. Porque la vida, dice el dicho, ¿no? A mí me gusta, la vida es un riesgo, carnal, ¿no? Porque la vida siempre va a estar ahí para mostrarnos que no es color de rosa, ni es un, eh, ni es un campo de algodones, ¿no? Y todo el tiempo nos va a estar cuestionando, justamente como el toro que les contaba hace rato, de qué estamos constituidos, de qué estamos hechos. Y ahora sí, es responsabilidad de nosotros adquirir las herramientas, ¿no? Adquirir las herramientas que nos van a ayudar a poder sortear las complejidades del mundo y de la vida en sí, de la vida per se. Ahora, reitero y retomando todo este tema del miedo, ¿es natural tener miedo? Sí, mi gente, es natural tener miedo. ¿Se puede no tener miedo? No lo sé, no lo creo. Todavía no conozco a un ser humano, ¿no? que podamos hablar y que diga, no, no tengo miedo. O incluso lo que sí, ¿no? No. He escuchado personas decir, yo no tengo miedo, ¿no? Yo ya no le tengo miedo a nada, ¿no? Y lo único que me hace preguntarme, ¿no? Como profesional de esto, más bien es buscar entender qué es lo que ha vivido este ser humano para hoy vivir detrás de esta barrera, ¿no? O de esta armadura tan grande, ¿no? Y pretender que ya no tiene miedo de absolutamente nada, ¿no? Pretender que ya no tiene miedo de absolutamente nada. Entonces, la cuestión no es ya no tener miedo, sino entender también qué es lo que el miedo exacerba en mí, en quién me convierto cuando tengo miedo, en quién me convierto cuando la vida me desafía de tal forma que me hace cuestionarme mucho acerca de mi valor, acerca de quién soy, acerca de mis capacidades, porque inmediatamente la vida, frente a todos sus desafíos, lo único que va a ser cuestionarme eso. Y yo inmediatamente, desde mi interpretación, crear un significado acerca de mí mismo frente a lo que me está desafiando, diciendo de qué soy capaz y de qué no soy capaz. Pero reitero, y como estaba diciendo, eso no es más que un significado. Ese es un significado que para mí ya se convirtió en verdad, en ese autoconcepto que tengo de mí mismo, que tenemos de nosotros mismos, sabiendo de lo que podemos y de lo que no podemos, y de por tanto, sabiendo de lo que podemos y no podemos, ahora sí, ¿qué voy a hacer frente a lo que me está desafiando? ¿Y cómo voy a reaccionar frente a ello? ¿Y cómo lo voy a resolver? Pero cuando todo el tiempo estoy bajo el entendimiento de que soy malo, no funciono, soy ¿no? Soy incapaz, ¿no? Y donde ya no solo me convencí a mí, sino convencí al mundo de todo ello, entonces eso también tenemos que entender que va a exacerbar el sentido del miedo sobre la vida y sobre todo esto que tiene que ver con el creer que no tenemos ningún valor, que no tenemos ningún valor frente a la vida, frente a las circunstancias. O sea, el miedo se detona muchas veces en la ansiedad. Vamos a entender que la ansiedad no es más que, o no es más, no lo voy a simplificar, tampoco voy a lucir reduccionista, quiero que lo entendamos, ¿no? De forma muy, muy, muy simple. Es este proceso que tenemos todos, independientemente todos, cuando nosotros estamos explicando el mundo desde nuestro trauma, por así decirlo. Yo no sé, tendría que estar delante de ti, que me contaras tu vida y qué es lo que ha pasado, todo lo que has vivido, ¿no? Todo, que me imagino que han de ser circunstancias sumamente difíciles, detonantes, ¿no? Y entonces, cuando yo estoy en un lugar tan inseguro como es el mundo, y estoy intentando volverlo a un lugar seguro, pero no hay nada que me proporcione o me provea de seguridad en el mundo. Todas mis interpretaciones y mis pensamientos, ¿no? Normalmente van a ser catastróficas, van a ser totalmente catastróficas. Entonces, no es que tu cerebro funcione mal, no es que estés enferma de absoluta, sino simplemente estás viviendo, ¿no? Frente a la potencialidad del peligro que para ti el mundo representa. Y lo único que buscas es volverte a sentir segura. Por eso, incluso esta fe en Dios, ¿no?
Decir, Dios mío, por favor, ayúdame, Dios mío, por favor, ¿Por qué? Porque hoy yo no, como decía hace un momento, yo no tengo las herramientas para seguir enfrentándome a lo que me tengo que enfrentar todos los días. Y el miedo ahí va a aparecer. El miedo ahí es donde va a comenzar a hacer de las suyas. ¿Por qué? Porque todos estos pensamientos que te están llevando, ¿no?, a sentirte totalmente segura y desafiada frente al mundo, te hacen entrar en este estado de alerta, ¿no?, de pensar que en cualquier momento te va a pasar algo y algo totalmente catastrófico. Pero esto tiene raíz y tiene un origen en la forma en cómo comenzaste y aprendiste a vivir a vivir la vida, a vivir el mundo, ¿vale? Entonces, sí, efectivamente, nuestro miedo va a tomar origen desde ahora. Mira, de una forma simplista. Anteriormente teníamos razones naturales para tener miedo porque nos atacaba un dinosaurio, ¿no? Atacaba un dinosaurio y pues, oye, pues estamos corriendo, la vida corre un riesgo, ¿no? Nosotros posiblemente evolucionamos o ya no nos persiguen dinosaurios, ¿no? Pero estos dinosaurios ahora viven en nuestra cabeza, viven en nuestras ideas, viven en nuestros pensamientos, viven en nuestra imaginación. Y entonces, lo que antes sí representaba un riesgo totalmente real, o como el tema del toro, ¿no? El toro representa un riesgo real, pero muchas veces nosotros como toros ya nos decimos, es que ya no es el toro lo que me da miedo. Y el toro ya lo dominé. Lo que me da miedo es que el público sí le va a gustar, si me ha apoderado, si voy a estar bien, si lo que representa esta tarde, lo que significa. O sea, se transforma más bien en un peligro psíquico inventado por nuestra imaginación. Y eso es lo que nos va a detener justamente, nos va a detener o detonar esta ansiedad y este miedo. Entonces, aquí es donde viene justamente el trabajo personal. Digo, de forma como muy simple, ¿no? El aterrizarte, traerte aquí en este momento, ¿no? Buscar bajarle las revoluciones a la cabeza, ¿no? A ver, como ahorita dices, ahorita ya me estoy tomando mi cafecito, estoy tranquilita. O sea, estas son las actividades que te hacen aterrizar en esto, lo que llaman de forma muy simplista, el aquí y ahora, en el momento aquí presente, y donde no estás en tu cabeza siguiendo y dándole hilo a todos estos pensamientos que te están llevando a generarte y a sentir este miedo. Entonces, ahorita, ¿no? Esos decibeles de ese miedo poco a poco se van bajando. La idea es que, ¿qué otras actividades, qué cosas te ayudarían, qué actividades te estarían ayudando para poder frenar un poquito toda este movimiento, ¿no? Este movimiento de todas estas ideas en tu cabeza y te aterricen a ya, ya pasó. Hay cosas que no están bajo nuestra potestad y bajo nuestro control, ¿no? Como por ejemplo decías, ¿no? Las fuerzas de un toro. Eso no está bajo mi control. Está bajo mi control la técnica, ¿no? Está bajo mi control el cómo, toda mi escuela para aprender a torear, ¿no? Pero en sí las actitudes, acciones y reacciones que pueda tener un toro, eso no está bajo mi control, ¿no? Por tanto, efectivamente, y también voy a repetir algo que dije, no sé si el miedo se pueda quitar. No lo sé. Yo creo que el miedo siempre es algo que va a estar presente. Sin embargo, frente a lo que no puedo controlar, que además eso no, me va a generar totalmente angustia, recuerda, y como decía ahorita, todo lo estamos manejando bajo una interpretación. Siempre necesitamos de estarle dando explicación a absolutamente todo, pero hay cosas que en la vida no van a tener una explicación. Y ahí es donde viene la fe. En todo aquello que yo racionalmente y humanamente no puedo explicar y que además no me corresponde explicar, entonces lo voy a poner en el hecho de lo que sé que hoy me contiene y que es más grande que yo. Y por eso la fe siempre va a ser este gran descanso en el cual nos podemos apoyar, sobre todo en todo aquello que no tiene o en lo cual no vamos a tener esa potestad, este poder ni este control. Y la fe, al final, sí, efectivamente, recargarnos en la fe de este gran poder superior, como te digo, en este ejemplo que te decía del toro, pues yo tengo fe de que pues el Señor, ¿no? Mi creador, puso el mejor toro que había ahí delante de mí. Y que entonces, pues, con lo que yo sé hacer, con lo que tengo, con mis herramientas, con mis capacidades, entonces voy a poder culminar, ¿no? La faena perfecta y jugar un poquito con estas dos armas dentro de lo que está en mi poder y en mi potestad, hacerlo absolutamente todo, ahora sí, y también saber que lo que no corresponde a mi control y a mi potestad, también estoy siendo cuidado y estoy siendo protegido. Y nos estamos conjuntando en este plano para poder pues seguir navegando esta ola de esta faena a este toro que pues pareciera difícil, ¿no?
Hay espacios, ¿no? Espacios de prácticas meditativas, por ejemplo. Yo sé que muchas veces dicen, ay, no, es que meditar no me sale, es que no puedo pasar de pensar. Es una práctica, es un hábito. Esto es un músculo. Es como ir al gimnasio y entrenar bíceps, tríceps, ¿no? Como el desarrollar también el músculo de la atención plena. ¿A qué me refiero a la atención plena? Cuando nosotros estamos en nuestros pensamientos, no estamos en atención plena. Nosotros podemos decir y asumir que estamos en presencia cuando estamos aquí ahora y no estamos escuchando toda esta voz, esta conversación interior que todos, absolutamente todos tenemos. Todos tenemos escuchar nuestros pensamientos, a lo que está pasando dentro de nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros estamos escuchando toda esa voz, ¿no? Entonces no estamos aquí en atención plena. Entonces, como técnica de eso es comenzar a entrenar el músculo de esa atención para poder comenzar a desconectarnos, ¿no? O sea, si nosotros, imagina que van pensamientos y pensamientos, ¿no? La ciencia nos dice que tenemos alrededor de 60,000 pensamientos al día. Pues imagínate la bestialidad de pensamientos que tenemos, ¿no? Eh, pero si nosotros pudiésemos ponerles una lupa entre pensamiento y pensamiento, hay un espacio muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito, muy breve. Si podíamos darle suma a ese pequeño espacio, nos daríamos cuenta que entre pensamiento y pensamiento hay un vacío, por decirlo así. Así que la mejor forma justamente es empezar a detectar esos vacíos, ¿no? Aquí, ¿cómo se logra? Reitero, en una práctica constante de la atención plena, el aterrizaje, buscar espacios de meditación. Ahora, con estas herramientas tecnológicas, hay muchísimos videos tutoriales en YouTube de cómo aprender a meditar, o incluso si dices, oye, ¿sabes qué? Es que me cuesta mucho meditar en silencio. Bueno, ahí hay música en donde simplemente la atención la vas a poner en la música y no en lo que estás pensando. Y eso nos va a ayudar a regular la velocidad en la que navegamos y sobre todo, como hablábamos hace rato también en el caso de Ter, me parece que es la que nos compartió hace poquito, ¿no? Cuando la mente está más desatada. Cuando la mente está más focalizada en estar escuchando todos esos pensamientos y así podemos ir reduciendo las aguas de la ansiedad, ¿no? Es trabajar las aguas de la ansiedad. Es complejo, no es fácil. Yo normalmente hago meditación y tengo estas herramientas, pero no por ello quiero decirte que a veces logro calmar todos mis episodios de ansiedad, ¿no? Te quiero compartir como humano que soy y tal. Yo acabo de vivir un episodio de ansiedad hace 15 días que fue muy fuerte, fue complejo, ¿no? Tuve que llamar a mi terapeuta. ¿Por qué? Porque pues, somos humanos y reitero, estamos transitando este camino complejo que es la existencia humana. Entonces, pero ya son los menos. ¿No? Y sé qué hacer en esos momentos cuando todos estos procesos que todos vamos a vivir, entonces comienzan a ser jugarretas en nosotros mismos. Es un entrenamiento, eso es ahora sí también es una voluntariedad en la cual poder justamente conectarnos, querer entrenarnos y fortalecer el músculo de la atención para que podamos escuchar cada vez menos el ruido de nuestra cabeza y bajarle los decibeles a toda esta, pues este rush que muchas veces tiene nuestra cabeza, ¿no? Muchos pudiesen encontrar todos estos mecanismos, ¿no? Que los ayudan a transitar una vida de forma sofisticada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Al final, una vez más, y retomando lo que he compartido y lo que he conversado durante la hora anterior, sí, efectivamente, somos supervivientes y todos de alguna forma vamos a ir buscando la manera, cada uno de forma individual, de forma auténtica, de forma práctica, vamos a ir No, buscando la entonces si manera me de ir preguntas, ya te transitándola, ¿no? respondiendo. Ni más, ni más, ni menos. Y para todos, Pues sí, evidentemente pues es para todos, una, María, es le funcional. siento como algo ¿Cómo positivo sabemos que es funcional? y Porque aquí bueno, seguimos. Si no, ya nos hubiéramos y muerto. son interesantes. Entonces, nos ha funcionado, para bien o para mal. Ahora, lo que sí es verdad es que para algunos ha sido mucho más angustiante que para otros, porque eso no nos exime, reitero, no exime eh, eh, el que nos hayamos todos enfrentado a circunstancias difíciles siempre, ¿no? De nada dices esta interpretación. Si yo no me río de la vida se va a reír de mí. Esa es una interpretación que tú tienes de la vida, en donde es tu forma de enfrentarte a ella. Y cada uno construimos esta personalidad, ¿no? Esta forma, ¿no? Reitero, de enfrentarnos a ella, dado la historia que vivimos.
Y la historia siempre va a formar y va a marcar el contexto. Tus circunstancias de forma personal y de forma particular, lo que tú has vivido, te llevaron, ¿no?, a construir lo que hoy eres y la forma en como tú dices que hoy te enfrentas, ¿no? Feliz, alegre, ¿no? Las circunstancias de otros los han ayudado a desarrollar, ¿no?, los mecanismos de defensa que han tenido que desarrollar para poder enfrentarse como ellos han podido. Es una coraza. Preguntas, ¿es una coraza? Ah, sí, no quiero satanizar la palabra coraza. Al final de cuentas tenemos un being, ¿no? Un ser, ¿no? Vamos a hablar de un being, de un ser, que eso es, digamos, eh, etéreo, ¿no? No tiene forma, no tiene cuerpo, no tiene, ¿no? Entonces, el Bin está contenido en este caparazón, en esta coraza llamada María, llamada Leopoldo, llamado Víctor, llamado Gaby, llamado Sol, ¿no? Y que de alguna forma nos hemos encargado de construir para que este Bing transite en este mundo. Funcional, disfuncional, como tú lo quieras ver. Pero al final de cuentas, sí podemos llamarlo así, una coraza que nos ayuda, que ayuda a este being a transitar este mundo y este desafío llamado la vida. Ni más ni menos. Comenzar a poner límites en un lugar donde nunca los ha habido es complejo. ¿Por qué? Porque al final siempre te vas a enfrentar también a la reacción de quien se beneficiaba de que no los pusieras, inevitablemente. Entonces, eso per se representa tu desafío el día de hoy. El poder enfrentarte a justamente la reacción de las personas a las cuales no les habías puesto un límite y que, y que se beneficiaban de todo ello. Entiendo perfectamente el miedo por el cual puedas estar pasando, puedas estar viviendo. Sin embargo, pues sí decir que el día de hoy tienes de dos sopas. Una vez más, ceder ante el miedo que te genera, ¿no? Todo esto y tratar de evitar lo que dije hace un momento, ¿no? Tratar de evitar lo que te ponga en riesgo y ponga en riesgo tu sobrevivencia, ¿no? O mantenerte firme y decir, ya no más, y comenzar a entrenarte en esta voluntad de poder justamente eh, que la gente vaya sabiendo, ¿no? Y vayas delimitando, vayas marcando este territorio donde sabes que ya no puede haber más de esto para ti. En este momento, pues sí, es como el toro donde toca ser valiente, ¿no? Y aguantarle las arrancadas y las embestidas que corresponden y asumiendo el miedo, sí, como te digo, está bien, es normal tener miedo, es natural tener miedo. Y también entender que efectivamente, ¿no? Eh, el que no hayas puesto límites anteriormente tiene mucho que ver también con garantizar tu supervivencia. ¿Por qué? Porque tiene que ver con, muchas veces, decía Freud, ¿no? O sea, eh, el individuo no quiere ver su parte no quiere ver su parte en el desorden, ¿no? En el que vive. Y saber que si tú también permitías o has permitido muchas cosas hasta este punto, es porque también habías obtenido un beneficio de no poner límites y asumirlo. Y estar dispuesta a pagar hoy el precio de ya no obtener eso que obtenías o que obtienes en el momento de no poner un límite, para ir a ganar otro mucho más grande, supongo yo. Entonces, hay veces que para poder eh, tomar algo nuevo, tenemos que estar dispuestos a soltar lo viejo y tomarnos de ello para tomar el valor de mantenernos firmes con lo que sea que en ese momento estés decidiendo. El miedo es esta emoción que sentimos frente al riesgo de algo, ¿no? Eh, el miedo y el temor en muchos momentos se pueden tornar sinónimos, ¿no? Mucha gente los asume sinónimos. Sin embargo, hay otras corrientes que nos van a hablar de diferenciaciones entre unas y otras. Entonces, eh, primero hablar o contestarte esta pregunta, ¿no? Yo creo que el miedo no hay distintos, no hay distintos miedos, el miedo es uno, ¿no? Y saber que el miedo, eh,
como muchas veces también reitero, lo estamos satanizando, ¿no? Porque no nos gusta. Al final de cuentas, también tenemos esta necesidad hedónica, ¿no? De no sentir aquellas emociones que no nos gustan. Pero el miedo también hay veces que es aliado, ¿no? El miedo también hay veces que nos va a ayudar a reconocer cosas que si no fuese por el miedo no las podríamos ver. O sea, el miedo también muchas veces nos va a ayudar a identificar ciertas situaciones que de no ser porque está el miedo presente, entonces no tendríamos manera de verlas. Así que, eh, más allá de entender cuántos tipos de miedos hay, ¿no? Es poder entender que el miedo en muchas ocasiones se puede volver nuestro amigo, ¿no? Y yendo a la siguiente pregunta, ¿no? La diferencia entre miedo y temor. Bueno, pues el miedo es una reacción emocional intensa, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Vamos de hablar de intensidad, ¿no? Y según te digo, dicen otras corrientes, cuando se habla de temor, el temor es una reacción mucho más sutil, es un sentimiento más sutil, como más bien va dirigido hacia una preocupación, ¿no? Que al final va a detonar, ¿no? Si la dejamos crecer, nos va a detonar el miedo, ¿no? O sea, el miedo tiene que ver con la emoción en sí, ¿no? Y el temor se puede relacionar con una sensación mucho más sutil, pero que va tirada más hacia la preocupación, por decirlo de alguna manera. Esas serían básicamente las diferencias entre miedo y temor. La culpa también es digamos, un regulador, una emoción. Yo la llamo y me gusta calificarla como el cáncer de las emociones, ¿no? Porque la culpa es tan intrusiva que a veces nos lleva, ¿no? A estados de tristeza, ¿no? Depresiones incluso, pues profundas, ¿no? Ya que la culpa habla, primero, ¿no? Eh, la culpa nos va a hacer saber que al final el otro nos importa, ¿no? No somos estos sociópatas, ¿no? No vamos a hablar de una sociopatía en donde literalmente no experimentamos la culpa porque nos valga el lugar del otro en el mundo y en la vida, ¿no? Entonces la culpa nos va a hablar de que al final sí tenemos esta noción de la vida y la experiencia del otro en nosotros. Eso nos va a dar un indicio de, reitero, no me gusta ocupar estos términos, pero creo que son los más simples, ¿no? Pero nos va a dar una noción de salud, ¿no? O sea, saludablemente, pues es natural que sintamos culpa, ¿no? Si no, en todo lo contrario, nos seríamos sociópatas, ¿no? Eh, entonces, eso es la culpa. Quitando eso, quitando esta alerta que nos manda diciendo sí me importa el otro, ¿no? La culpa no sirve para absolutamente nada más. ¿Por qué? Porque cuando la cargamos y la estamos o nos estamos constantemente lacerando con el sentimiento de culpa, la culpa siempre nos va a enviar al pasado. Y no hay nada en el pasado que podamos reparar. No hay absolutamente nada en el pasado que podamos reparar. No hay ninguna manera, ni hemos inventado los medios ni los mecanismos para ir a cambiar el pasado. Y yo sí lo digo de esta forma, no. El que vive en el pasado muerto está, porque el pasado está muerto, el pasado no existe. No hay manera de regresar a él. No hay manera de ir a limpiar nuestros errores del pasado. Entonces, yo sé que mucho se detonó por este miedo, efectivamente. Sin embargo, ahora estamos frente a la posibilidad de aprender. O sea, la única forma que tenemos de seguir transitando la vida es hacia el futuro. Quiero decir que la única forma de poder arreglar y enmendar algo es hacia adelante. No hay de otra. Por tanto, es tomar el aprendizaje que me deja esta experiencia, ¿no? Y comenzar a crear un compromiso por no recrearlo hacia el futuro, hacia el día de mañana. Quiero poner claro aquí y reitero una vez más, ¿no? El pasado en el pasado está, ¿no? Habría que entender mucho del por qué tomaste las decisiones que tomaste, por qué el tema de la infidelidad, por qué el tema, ¿no? Por qué el tema de seguir juntos, ¿no? Que eso valdría la pena que si lo pudieran revisar en un proceso de psicoterapia de pareja, pues estaría fenomenal, ¿no?
Pero en todo caso, ¿no? Y esto yendo aquí al tema de la charla, eh, la pregunta iría hacia tú qué quieres, ¿no? O sea, tú qué quieres en el sentido de, ¿vale la pena seguir sosteniendo en esta relación? ¿Qué es lo que tú sostienes a través de esta relación? ¿Hay voluntad de ambos de sostener la relación a pesar del pasado? Si, si la relación es lo suficientemente importante para cada uno de ustedes para poder vivir, ¿no? Y trascender todo aquello que pasó por construir algo nuevo, ¿no? Y esto tiene que ver con el proyecto que tengan juntos, si es que hay un proyecto en común, ¿no? Porque las relaciones, Víctor, más allá del romanticismo, ¿no? Que hoy nos han dicho de esto del amor y tal y cual, las relaciones y sobre todo cuando son a largo plazo tienen que ver más ya con un proyecto, más allá de, reitero, de quitarle o no quitarle este sentido romántico a una relación, tiene que ver con un trabajo en equipo, de una finalidad común del por qué y para qué estamos juntos. Durante toda nuestra etapa y nuestro ciclo vital de la pareja vamos a pasar distintos desafíos, retos, incluso como dices, infidelidades, situaciones, o sea, el camino de, así como de individuos, como de la pareja, es una montaña rusa que no es lineal, ¿no? No es ascendente ni solamente descendente, ¿no? Sino va a tener curvas, bajadas, subidas, va a tener vuelcos, en fin. Eh, pero lo único que nos va a sostener juntos tiene que ver con el propósito y el para qué. ¿Qué hacemos juntos? ¿Y tiene un sentido de estar juntos? Más allá, reitero, también de lo emocional, del que es que si yo te pierdo como mi pareja, entonces la vida se me acaba. Eso es otra cosa, ¿no? Porque también es mentira. Porque si yo me meto en esta interpretación de yo no te quiero dejar porque tú eres todo para mí, eres lo más importante para mí, entonces eso nos está hablando justo sí de un apego emocional, de un trabajo no hecho de forma personal, en donde pienso, ¿no? Que si esta persona se va de mi vida me va a arrancar media vida. Y eso es mentira. ¿Cuántas veces, no? Hasta hay una canción por ahí de Cristian Nodal, ¿no? Que dice que, sí, que dijo que sin mí ella se moría y ahí sigue viva la cabrona todavía, ¿no? O sea, nadie nos morimos de esto. Cuando nosotros entramos en este tipo de narrativas, es que tiene que ver más bien, una vez más, con estos estados emocionales insatisfechos que estamos buscando cumplirlos a través de otros. Y que no tiene que ver, reitero, con el proyecto de vida que podemos formar juntos, ¿no? Aquí es donde yo maldigo a Disney, ¿no? Siempre, con el felices para siempre y con todas estas estupideces que el mundo nos dice del romanticismo y de tal y que igual, y nos hace olvidarnos de los propósitos reales, tangibles, la realidad de lo que es vivir en pareja. Y entonces, cuando no estamos cumpliendo con estas expectativas, ¿no? Con estas expectativas del amor perfecto, el amor ideal, la pareja perfecta, la pareja ideal, entonces estamos fallando. Y eso nos va a meter también en un bucle emocional y de sentencia muy fuerte, porque entonces ahí es donde pierde el sentido del para qué estamos juntos. Cuando, reitero, y una vez más voy a ser muy claro con esto, es mentira que haya parejas perfectas. Es mentira que haya parejas ideales, de estas que se parecen a las películas, a las de Hollywood y a las de Disney. O sea, eh, el cerebro es una máquina involuntaria, como lo es el corazón. No, o sea, nosotros generamos esos 60,000 pensamientos diarios porque nuestro cerebro es una máquina que trabaja 24/7 todo el tiempo, como lo mismo que hace el corazón, ¿no? Entonces, decir cómo parar los pensamientos, pues no, lo que tenemos que hacer, lo que corresponde hacer es entender el conflicto, de dónde surgen, qué es lo que te están diciendo estos pensamientos, porque estos pensamientos solo los tienes tú, evidentemente, y esto corresponde a tu historia, a tu vida, a tus circunstancias, a tu entorno, a tu contexto, ¿no? Y entonces comenzar a entender tu historia, a entender cómo es que llegas a este punto y qué es lo que esta agresión te está queriendo venir a decir. ¿Cuál es el mensaje que te está queriendo venir a dar, ¿no? Con respecto a esto. Y esto entra en el espacio del trabajo personal. Porque sí, efectivamente, habrá poder llenarte de técnicas, ¿no? Como la que decía hace un momento, ¿no? De cómo parar los pensamientos, de buscar extendidura, de buscar silenciarlos, de tal y cual. Pero el tema no es eso. Tú tienes herramientas, como dices, ¿no? Una herramienta muy grande para detenerlos es justamente llenarte de actividades, porque mientras estés llena de actividades, entonces eso te hace que no estés pensando en lo que estás pensando. Aquí es donde viene justo en el momento del silencio, en el momento de la noche. Cuando te quedas tú sola contigo mismo y con tus pensamientos, todo lo que pasa y lo que ocurre.
Y eso solamente se va a abrir en el espacio de la psicoterapia, en el espacio en donde tú estés dispuesta a trabajar lo que sea que tengas que trabajar contigo misma para poder resolver todo esto que estos pensamientos se están trayendo a tu vida. Una vez más, aquí no tratamos, es como decirte, bueno, pues si yo fuera un psiquiatra, pues lo que te daría es un ansiolítico, ¿no? Voy a paliar el síntoma, voy a pagar esos síntomas que están exacerbados, ¿no? Y te voy a dar un ansiolítico para que entonces, pues podamos detener la ansiedad. Pero al final de cuentas, esto lo que va a hacer es paliar el síntoma. Lo que va a hacer es palear el que tú pienses y el que exista este ruido y el que exista estas sensaciones que tienes en las noches cuando estás vivenciando lo que estás vivenciando. ¿Ok? Pero eso no va a atacar la causa, porque la causa no está en el síntoma. La causa está en todo lo que tú de alguna forma hoy sientes con respecto a tu vida, la interpretación que tienes de ella, lo que estás viviendo, lo que te rodea y que todo esto que hoy estás viviendo, pues te exacerba de la forma en que te exacerba. Y por eso es tan importante, y hoy que tanto hablamos de la salud mental, hoy me parece increíble que así como vamos al ortodoncista a arreglarnos los dientes, como vamos al médico cada vez que nos da gripa o tos, que no estemos dispuestos a acercarnos a la terapia psicológica como parte fundamental de nuestra vivencia. Y que no nos acerquemos justamente a la psicoterapia también para poder resolver estas cosas que al final también tenemos que resolver, que es parte de nuestra salud general. Y entonces, pues sí, porque como te digo, yo sé que, pues sí, ya hemos hablado el entendimiento que al final, como dices, ¿no? El miedo nos va a determinar la huida o la defensa que vamos a ocupar frente a las circunstancias. Sí, eso ya lo entendimos. Ahora, ya que lo entiendo, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo lo voy a trabajar? ¿Cómo voy a darle sentido a lo que hoy vivo y cómo justamente más allá, reitero, de irme a tomar un medicamento que me va a quitar la ansiedad o cómo voy a encontrar una técnica en donde ya no pueda pensar lo que estoy pensando, cómo lo voy a resolver de fondo? Porque ahí es donde tiene que implicar el valor de ir a encarar lo que me corresponde encarar, de ir a resolver lo que tengo que resolver y que ya no puedo seguirle dando más vueltas, ¿no? Básicamente eso. Todos estamos integrando herramientas de defensa, ¿no? Frente a nuestros entornos, incluso aquellas que nos hacen creer que ya no sentimos miedo, ¿no? Pero eso es mentira, reitero, ¿no? Porque el miedo se va a detonar desde nuestros sistemas más primitivos, ¿no? Cerebralmente hablando, fisiológicamente hablando. Eh, no está mal, tampoco se trata de satanizar las corazas, porque al final las corazas nos van a ser funcionales frente a ese entorno que nos desafía y que nos reta. Aquí la pregunta es, ¿qué tan funcional se vuelve entonces la coraza? Sí, efectivamente, ya entendimos que la coraza nos va a servir para protegernos frente al mundo, garantizar la supervivencia. Sin embargo, ¿qué tan funcional reitera en mi psiquis? O sea, ya vamos a olvidarnos del entorno y la defensa del entorno, sino en mi vivencia diaria, en la paz, en la tranquilidad o en el equilibrio que pueda yo tener en la vida, como decía hace rato, ¿no? A mí exacerbó la fe. Bueno, la fe, porque también, así bien como también nos estamos buscando una protección frente al desafío o la amenazante que pueda ser nuestro entorno, también estamos buscando un equilibrio y una homeostasis de forma personal, porque no solamente se trata de defendernos frente a un entorno, sino también defendernos de nosotros mismos frente a esa defensión que estamos creando frente al entorno, ¿no? Decía Winnicott, ¿no? Hablaba del falso self, del self auténtico, ¿no? No me voy a meter en temas de teoría, pero esto lo expuso claramente él, ¿no? Él era un psicoanalista inglés de la escuela inglesa del psicoanálisis y decía, hay veces que incluso nosotros mismos creamos, ¿no? Esta falsa coraza de nosotros mismos que sí, nos va a ayudar a tener el entorno, pero va a haber un conflicto entre aquello que decimos que somos para defendernos del entorno con aquello que realmente deseamos ser. Y eso también se va a volver un conflicto, porque, pues, reitero, la vida, pues, es conflictiva, ¿no? O sea, es que es chistosísimo el hacer, pero, pues, sí, la vida en sí representa siempre un conflicto para nosotros.
Y entonces ya logré defenderme del entorno, pero ahora ¿cómo me defiendo también de mí mismo entre esto ejemplo, ¿no? Es que yo soy bien enojón, bien enojón, bien enojón, bien enojón, bien enojón, y ya eso me ayuda a defenderme y a mostrarme frente a mi entorno, pero por dentro tengo un conflicto real porque yo no quiero ser así, porque yo quiero ser pacífico, porque yo quiero ser amoroso, porque yo quiero ser, pero entonces digo, es que el entorno no me deja mostrarme como realmente soy y constantemente me tengo que estar defendiendo. Y eso ya va a ser un segundo conflicto más el que voy a vivir. Y eso pone y hace de esta vida pues algo sumamente divertidísimo, ¿no? ¿Ok? La ruptura del patrón solamente está dentro de nosotros mismos. O sea, eh, ¿cómo está en saber y poder identificarlo? Tenemos que identificar todo aquello que se está repitiendo, ¿no? Una vez más, el mismo tipo de persona, el mismo enojo, las mismas formas de reacción, en fin. El tema está en que cuando lo identificamos, le cambiamos el nombre o buscamos pensar o pretendemos creer que es distinto, ¿no? O sea, a veces que le damos esta explicación y reitero una vez más, estamos significando la vida, ¿no? Estamos explicándola todo el tiempo y entonces la explicación va a decir, no, es que ahora fue distinto. No, no fue distinto. Hay un patrón repetido. Entonces, entender el patrón repetido justamente tiene que ver con encararlo, con darme cuenta qué es, ¿no? O sea, no, el patrón no te va a decir, oye, estás repitiendo esto, ¿no? Oye, estás una vez más volviendo a hacer esto otro, ¿no? Al final nos corresponde a nosotros de una forma como relativamente consciente. Yo no creo que de todo podamos ser conscientes patrones. Hay patrones inconscientes que, que también están rigiendo nuestro día con día. Sin embargo, dentro de lo más consciente que podemos hacer es encarar el patrón, encararle el patrón y poder observar y hablar con él literalmente y preguntarle, ¿qué es lo que me estás viniendo a enseñar de mí mismo? ¿Qué es lo que realmente tengo que aprender de mí mismo a través de poder identificarlo, a través de verlo, a través de entenderlo? Y entonces, ya que puedo identificar qué es lo que está viniendo a mí a decirme, ahora sí tomar esta decisión de hacer algo distinto con ello, de hacer algo totalmente distinto con lo que sea que me esté enseñando este patrón. Pero esta resolución no va a venir de afuera, como decía hace rato en esta frase, ¿no? Al final de cuentas, lo único que hacemos es cambiar de diablo, pero el infierno sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque pensamos que la corrección, y pensamos muchas veces desde también un aspecto sumamente sobreviviente, que la resolución del conflicto va a venir en el momento que cambiemos de entorno. Pero cuando cambiamos de entorno, a veces lo único que hacemos es irnos a un lugar distinto, pero nuestras cucarachas vienen con nosotros. Y entonces ahora el nuevo lugar que es distinto va a estar infestado de las cucarachas que veníamos arrastrando de lugares atrás. ¿Por qué? Porque una vez más queremos o pretendemos no estar viendo lo que sí estamos viendo y pretendemos estar no sabiendo lo que sí ya estamos sabiendo de nosotros mismos. Ahí es donde sí entra un espacio de voluntariedad para poder cambiar el patrón y decir, ya no más de esto. Todos tenemos miedo. Se exacerba más, menos, reitero, en la significación de nosotros mismos. O sea, hablaba hace rato en el inicio de la charla de las estructuras. Normalmente cuando crecemos en un entorno no estructurante, a eso me refiero también cuando dices, tuve un padre alcohólico, una mamá neurótica. Entonces, parece que todo el entorno es desafiante y por tanto lo que debe de proveerme de una seguridad no me lo está proviendo. Por tanto, empiezo a significar el mundo, ¿no? Empiezo a significar el mundo como algo sumamente retador, ¿no? Algo sumamente peligroso y no solo eso, que además yo no cuento con las herramientas para enfrentarme a ello, ¿no? Soy insuficiente, soy incapaz, no soy suficiente para las personas, soy malo, en fin, diversas este tipo de interpretaciones que hacemos y entonces eso, ¿no? Exacerba nuestros miedos, pero todos sentimos miedo al final. Normalmente, reitero, cuando estamos en entornos no estructurantes, como el caso de que nos compartes, ¿no? No pareciera que no tenemos estas herramientas para enfrentarnos al mundo, y al no tener estas herramientas para enfrentarnos al mundo, entonces a veces pensamos que hasta somos cobardes.
No, no es que seamos cobardes, es que al final de cuentas creemos o intuimos, sentimos, percibimos que que no tenemos cómo enfrentarnos a los desafíos del mundo. Y por tanto, pues entonces empezamos a crear una vida, ¿no? Con respecto a todas estas creencias, percepciones de nosotros mismos. Pero reitero, son percepciones. Una vez más voy a entender esto, percepciones. Y las percepciones son interpretaciones. Y al ser interpretaciones simplemente es eso, es una historia que yo conté, pero no es la verdad, no es la realidad. Y eso es sumamente importante entenderlo. Cuando nosotros estamos hablando de interpretación, estamos hablando de subjetividad, no de objetividad. Entonces, la vida no es lo que es. La vida es muchas veces como nosotros la narramos. Y al hacer esta narrativa de la vida, entonces la vida hoy toma congruencia con aquello que yo narro de la vida misma. Por tanto, yo soy quien tiene el papel y la pluma donde estoy escribiendo todas estas letras de lo que yo digo que es mi vida. Pero cuando yo ya escribí cosas bastante negativas con respecto a mí mismo, y con esto tampoco quiero entrar en un espacio de culpismo porque no te estoy culpando por haber escrito lo que has escrito hasta este momento, sino lo que has sabido escribir con lo que has tenido, ¿no? Pero sí identificar que yo tengo el papel, y si hay alguien que hoy esté siendo el protagonista de la historia de mi vida, es porque yo lo puse ahí. Y porque yo le di ese papel protagónico. Por tanto, el único que tiene esta potestad de quitarle ese papel protagónico soy yo. ¿Cómo? Creando una nueva narrativa, porque eso somos nosotros. Como individuos, somos narradores de la historia de mi vida. Ahora, como narrativa, pues a lo mejor hoy construí que no tengo la valentía, no tengo el valor para enfrentarme a lo que sea que represente el riesgo de vivir mi propia vida. Pero todos sentimos miedo, todos, absolutamente todos. Como mecanismo de defensa, y yo te lo digo porque también, así que yo aquí me comparto con ustedes de la misma manera. Mucho, ¿no? Lees mi currículum, ¿no? Y bueno, ¿no? Dices, qué barbaridad, este hombre, todo lo que he estudiado y todo lo que he hecho. Mucho también de lo que he hecho ha sido precisamente para defenderme de un entorno desafiante, ¿no? Digo, eh, yo viví bajo el yugo, ¿no? De un padre sumamente castrante, ¿no? Era eh, eh, una educación castrense, dura, compleja, ¿no? Mi abuelo alcohólico, en fin, pues muchas cosas, ¿no? De las cuales viví, y la cual, pues me llevó, ¿no? Al desarrollo de una personalidad en el cual, pues tenía que hacerme sumamente intelectual, porque la intelectualidad me iba a ayudar a resolver, pues, muchas cosas y muchos de los desafíos de la vida, pero todo surgía de ese hueco, de esa inseguridad que sentía con respecto a mí mismo, y nunca el estudio y ningún grado de estudio me fue suficiente. Tenía que estudiar más y más y más y cada vez más. ¿Por qué? Porque lo que buscaba justamente era llenar ese hueco, ese vacío que sentía de esta insuficiencia que yo viví desde que era niño, ¿no? Entonces, esto lo comparto, lo expongo, dado también lo que está diciendo. Todos partimos de nuestra historia. Todos nuestros mecanismos de defensa parten de nuestra historia y de lo que de alguna forma nosotros desarrollamos para poder creer que es la forma más efectiva con la cual nos vamos a enfrentar a ese mundo, ¿no? A ese mundo que nos rodea. Y yo reitero, esto no está bien ni está mal, ¿no? No hay mejores ni hay peores. Todos, al final, todos vamos a ser funcionales. ¿Cómo lo sabemos? Te reitero también esta postura, es que aquí estamos, seguimos sobreviviendo, estamos vivos, si no, de lo contrario, ya nos hubiéramos muerto. A todos nos ha funcionado. Lo importante tiene que ver en esta invitación, como tú bien dices, ¿no? A resolverlo, a entender por qué. Como yo en su momento en terapia entendí por qué esta necesidad de estudiar y estudiar y estudiar y meterme a los libros y cada vez ser más brillante con respecto a los estudios, esta intelectualidad. Claro, no lo hacía por esta necesidad de conocimiento, lo hacía realmente porque sabía que de esta forma tan intelectual nadie me iba a poder venir a hacer daño como creo que el mundo podía hacerme daño, ¿no? Y que a todo mundo le iba a dar una respuesta y a que todo mundo le iba a dar vuelta y que todo mundo me
me iba a respetar por mi intelectualidad y lo que único que estaba haciendo con esta carcasa, con este caparazón de hombre intelectual, era simple y sencillamente para defender esa inseguridad tan grande que tenía de que no, de lo que yo no quería que el mundo tocara ni viera de mí. Y eso también es natural, es parte también de nuestra sobrevivencia. Y en el momento que le podemos entender, entonces podamos darle un sentido y un equilibrio y podemos llenar o llevar nuestra vida de una forma mucho más plausible o saludable, si así lo quiere, si se quiere ver, ¿no? Pero cuando nosotros llegamos a entender todas estas causas, estas cosas y las formas en por qué nos construimos y nos edificamos como nos edificamos, entonces también digamos que podemos ocupar esas herramientas a nuestro favor. Yo, mi momento más grande, así más grande, yo, esta es una invitación que siempre le hago a la gente, es en el momento que pude sentarme a ver de frente y de cara y platicar con mis demonios y, y hacer las paces con todos ellos, fue el momento en que sé que pude hoy sí edificarme como un ser humano. Entonces yo muchas veces invito a la gente, no es fácil, no es fácil, no es sencillo. Ahí sí, para que veas, ¿no? Hace rato lo compartíamos con Sonia, ¿no? Ahí sí se necesita ser un valiente de verdad, para ir a ver de cara a todos nuestros demonios, para ir a ver de cara todo lo que nos duele, todos nuestros vacíos, y sentarnos y tomarnos un cafecito con ellos y hablarnos al chile y resolverlo ahí, donde tenemos que resolverlo. No afuera, no culpando a mi papá, no culpando a mi mamá, no culpando a mis hermanos, no culpando a mis jefes, no culpando a los presidentes, a nadie, a mí mismo, conmigo mismo ahí, en resolución de mi propio desmadre. Y ahí es donde hay que ser realmente un valiente. Ahí sí es donde hay que ocupar toda esta valentía para comenzar a resolver lo que realmente nos toca y nos corresponde resolver a nosotros mismos y donde no, ya no va a haber culpables de absolutamente nada. Justamente lo hablaba en este momento, ¿no? Me encanta primero, gracias por compartirnos todas estas etiquetas, ¿no? Que hoy tienes acerca de ti misma. Eh, la etiqueta sirve para entender el qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que estamos pasando. La etiqueta nos va a seguir, nos va a servir para identificar ciertas cosas y ciertos aspectos que son, vamos a llamar, y lo pongo entre comillas, disfuncionales de nosotros mismos, ¿no? Pero más allá de eso no nos sirve, porque si ahora lo estamos ocupando para justificarnos y para el por qué hago lo que hago, entonces no sirvió para absolutamente nada. Ponerle una etiqueta de que yo soy esto, yo soy trastorno límite de la personalidad, yo soy un trastorno obsesivo compulsivo, yo tengo el trastorno de fobia social, o sea, porque incluso fíjate cómo lo ocupamos, ¿no? Ni siquiera es yo tengo un trastorno, ¿no? Es yo soy el trastorno, ¿no? Nos identificamos con ello. Y entonces ahora lo que hacemos, ¿no? Es tener licencia para matar. Tal cual, ¿no? Ahora, por el trastorno que tengo, o por lo que yo creo que tengo, por lo que un día me dijeron que tengo, pues ahora tengo la justificación de por qué soy como soy y por qué hago lo que hago. Y justamente te digo que tiene que ver con lo que acababa de compartir en un momento, porque eh, en el momento que pues identifico que hay cosas, ¿no? Que hay cosas que hoy me constituyen y formas de ser, partes de mi personalidad que me llevan a actuar de ciertas maneras, ahora es donde me toca confrontarme con eso. Y saber que aquí ya no hay culpables, no hubo no hay a quien más responsabilizar de todo esto más que a mí mismo. No por negar la historia. Yo con esto no quiero decir que niego la historia, ni niego lo que pasé, ni niego lo que viví, ni niego lo que me ha fincado y lo que ha traído a ser lo que hoy soy. No, por supuesto que no, no hay una negación. No podemos ir de un plumazo a borrar el pasado, ni a borrar lo que vivimos. No podemos agarrar una goma de borrar, como decía José José, y borrar del pasado lo que queramos borrar. No, por supuesto que no. No se trata de hacer una negación. Pero al final de cuentas, sí se trata de confrontarnos y enfrentarnos con eso. Y como decía también hace un momento, verlo de cara y darle resolución desde el único lugar donde nos toca darle resolución que es a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque al final aquí ya no hay culpables, ya no hay a quién tachar del por qué hoy hago lo que hago. Si hoy puedo identificar del por qué lo hago y desde dónde lo hago, desde dónde actúo y desde dónde opero, entonces tiene que ver con que
Yo tengo que resolver eso y a mí me corresponde resolver ello y lo tengo que encarar. Sí, y ocupo esta palabra que es encararlo de una vez por todas. Ahí es justamente como decía, ¿no? Ahí es donde sí tenemos que tener la valentía, porque mucho de lo que hoy nos da miedo psíquicamente, ¿no? Desde estos miedos inventados psíquicos, tiene que ver con eso, con esperar que algo o alguien más venga a resolverme lo que a mí única y exclusivamente tiene que resolverme. Y eso me genera mucho miedo, porque ese es nuestro niño herido, esperando a que venga el adulto que siempre pensamos o deseamos que iba a venir a resolvernos y no está viniendo a hacerlo. Y como los adultos que somos hoy, resolver y encarar aquello que solamente a nosotros nos va a tocar resolver. Porque ya no va a haber un adulto que va a venir a resolvértelo, ya no va a haber ningún papá ni ninguna mamá que venga a ayudarte, a apoyarte a resolver lo que sea que tengas que resolver hoy en tu día con día. Muchas veces incluso lo hacemos hasta la fe, ¿no? Y hasta le decimos, bueno, ya que no va a venir mi mamá ni mi papá a resolverme esto que tengo que resolver yo, pues que venga y que lo haga Dios, ¿no? Que venga y que lo haga algo sobrenatural, hacerlo por mí. Y cuando tampoco viene, porque eso tampoco es cualidad ni responsabilidad de Dios, ni de aquello sobrenatural, entonces nos resentimos con ello. Nos resentimos con Dios porque Dios tampoco está viniendo a ayudarme como yo creo que la gente debe venir a ayudarme. Y esto es natural también, Erika. O sea, esto también es sumamente natural, el pensar que debemos ser provistos. Es parte de nuestra naturaleza. Siempre el ser humano es demandante. Siempre estoy demandando que alguien más venga y me dé y me provee de algo, incluso de respuestas, incluso de soluciones. Vamos, no hay que crear conflicto con ello. Pero entendiendo esto, ahora sí es momento de decir, bueno, ya llegó el momento donde nadie va a venir a resolvérmelo. Tengo que resolvérmelo yo. Hoy hay herramientas, hay ayuda, hay psicoterapia, hay cosas que nos van a ayudar a transitar esto de una forma mucho más relajada, plausible, pero al final nos corresponde a nosotros. Y justamente el hoy saber que todas estas etiquetas, ¿no? Gracias, como te dije, gracias por habernoslas compartido, saber de un poquito de ti a través de ellas, el decir, yo no soy esto. Esto es algo que estoy pasando, algo que estoy viviendo, pero el resolverlo me corresponde a mí mismo. El resolverlo me corresponde encararme con la historia que me construyó y me está constituyendo de esta manera y comenzar a darle una resolución. Y ahí es donde aplica el valor. Y ahí es donde aplica la valentía, el arrojo, todas estas características y cualidades, ¿no? En donde, como yo he dicho, no sé si el miedo se va a ir, no, yo no sé, pero al final de cuentas, hace rato también alguien decía esta frase, ¿no? De no se trata de no tener miedo, sino de, a pesar de tener miedo, hacer las cosas. Y a veces el miedo más grande siempre va a surgir de enfrentarnos a nosotros mismos. Ese es uno de los miedos más hijos de toda su remadre que pueden existir. ¿Por qué? Porque entonces ahí ya no va a haber culpables, ya no va a haber de quiénes justificarnos. Ahora todo va a recaer en nosotros y eso muchas veces es lo que más coraje va a requerir de nosotros y lo que es más complejo enfrentarnos.